Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de acercarnos a tu bendita palabra y permitir que sea ella edificando nuestras vidas y nuestros corazones. Te pedimos que podamos tener esa disposición completa delante de ti, Señor, y poder ser bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagínese la peor prueba que podría enfrentar. Para algunos quizás sea una crisis financiera que lo lleve incluso a perder todos sus ahorros. Para otros podría ser la pérdida de un empleo, que acarrea también la pérdida de la dignidad y de ser capaz de mantener a su familia, o para otros que le comuniquen que un miembro de la familia tiene una grave enfermedad o ha sufrido un accidente de tránsito o ha sufrido algún tipo de violencia o robo o cualquier otra situación que acontece en el mundo. Al menos algunos de estos acontecimientos trágicos de alguna manera nos afectan a todos o a nuestras familias o a las personas que están cerca de nosotros, de una u otra forma. En el libro de Job nos recuerda que los problemas no pueden evitarse. Los problemas no pueden evitarse. Y dice ahí, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace, ¿para qué? Para la aflicción. Nace para la aflicción. Job capítulo 5, verso 7. Cualquiera que intenta crear un mundo de fantasía en el que todo sea perfecto, está expuesto a un profundo pesar. No, las cosas no siempre nos saldrán bien, no siempre saldrán como esperamos. Algunas veces vamos a experimentar el éxito y la bondad en todas las cosas, pero no siempre todo el camino va a ser con pétalos de rosas sobre los cuales podamos pasar. Vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar aflicción y desdichadamente la anticipación de las penas y los problemas a menudo ensombrece nuestras mayores alegrías. Quizás esa sea la razón por la que las Escrituras también muestran a Jesús llorando, ¿verdad? En algunos pasajes de la palabra de Dios vemos que Jesús llora, porque también estaba expuesto a las situaciones de este mundo y por la tristeza también del pecado que estaba enseñoreándose sobre las personas. En algún momento de nuestra vida, en un determinado grado u otro grado, todos tendremos que mirar el sufrimiento frente a nosotros. Y por eso tenemos que comprender que la manera de poder hacerle frente, ahora se habla de un término de resiliencia, ¿verdad? Resiliencia, que creo que es algo que todos debemos desarrollar. Y es la capacidad de afrontar las situaciones difíciles o los problemas o las adversidades independientemente de cuáles sean. Si regresamos a Job, él atravesó algunas de las pruebas más duras que uno pueda imaginarse. Perdió a sus hijos, su ganado, su cuerpo se vio aquejado por furúnculos o infecciones dolorosas, y lo peor es que quedó solitario a pesar de que tenía a su esposa, pero de nada le servía, porque la esposa no le ofrecía comprensión alguna, ¿verdad? A veces es mejor estar solo que mal acompañado. Y en esta situación vemos a un hombre que pierde a sus hijos. Estaba viendo esta semana, bueno, y siempre pues los psiquiatras y los psicólogos dicen que el luto que es más difícil de enfrentar o de afrontar es cuando muere un hijo, ¿verdad? Sabemos que todos vamos a morir en determinado momento, pero un padre lo que espera es que sus hijos lo entierren, no que ellos enterrar a sus hijos.
Y esa es una de las situaciones difíciles, es una de las situaciones que pasó este hombre, la muerte de sus hijos. Repentinamente fueron a avisarle que sus hijos habían muerto. Pero no solamente enfrentó eso, enfrentó una pérdida económica. Sus ganados, sus bienes materiales también quedaron destruidos. Enfrentó también la falta de comprensión, ¿verdad? Que es una de las situaciones difíciles que enfrentamos, la falta de comprensión de las personas que están cerca de nosotros. Cuando no nos valoran, cuando no nos echan la mano, o sea, no estamos esperando que muchas veces que sea dinero o que sea un bien material, sino más bien contar con ese apoyo moral. Pero este hombre tampoco tenía eso, ¿verdad? De la persona que estaba más cerca de él. Pero más adelante encontramos a otro personaje llamado Abraham. Y probablemente haya tenido que enfrentar una prueba sumamente difícil, y que es narrada en el capítulo 22 del libro de Génesis. Una prueba inimaginable de que Dios le hizo pasar, y podemos aprender mucho también acerca de este ejemplo, ¿verdad?, que nos muestra la Escritura. Y en Génesis capítulo 22, verso 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Así como nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos llama, rápido respondemos: heme aquí, ¿verdad? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta petición no encajaba, ¿verdad?, con la teología que Abraham tenía. No había ningún precedente de sacrificio humano en el pacto de Dios, y esa era una práctica pagana. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería un sacrificio a uno de su propia especie. Y además, Isaac era el hijo de la promesa. Dios había tocado las entrañas de la esposa de Abraham, Sara, y al mismo Abraham, para darle la posibilidad de engendrar un hijo que sería parte integral en el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. La pregunta es: ¿por qué Dios le pediría a Abraham un sacrificio si él jamás había exigido un tipo de sacrificio de esta anteriormente? Hacerlo representaría la antítesis de todo lo que Abraham sabía con respecto a Dios. Era algo contradictorio, lo que me imagino que Abraham fue para él un choque, que Dios le pidiera esto. ¿Y por qué Dios llegaría tan lejos en sus milagros para posibilitar a una mujer que era estéril y a un hombre que ya estaba viejo para que engendraran un hijo, y luego les iba a pedir que mataran a su propio hijo? No era algo inconcebible. ¿Y por qué Dios le haría esta promesa a Abraham de que iba a ser el padre de muchas naciones y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra? Y le está pidiendo que mate al hijo de la promesa. No cabía en la cabeza de Abraham, y creo que todavía nosotros también no podemos asimilar este tipo de petición que Dios le hace. Y dice el verso 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Pero mire, entonces, cuando contrastamos esta promesa de Dios con la petición que Dios le hace a Abraham, esa petición parece ser grotesca, ¿no? Parece ser totalmente malo aquello que Dios le está pidiendo. Toda esperanza de esa promesa iba a morir, y además de todo esto, iba a asestar un
fuerte golpe a la fidelidad de Dios con respecto al pacto que había hecho con Abraham. Pero lo que convierte esta prueba en algo imaginable, más difícil, no era que Isaac iba a morir. No es que le dijo tu hijo va a morir. Yo he visto personas que posiblemente su hijo ha nacido con una enfermedad inesperada, ¿no? Un tumor en el cerebro y a los pocos días o meses de nacido, o quizás en los primeros años de vida, menos de 5 años, estos niños han pasado una serie de procedimientos traumáticos al punto que no han logrado salvarles la vida, sino que han fallecido, y los padres han tenido que enfrentar esta situación difícil. Pero Dios les ha dado la resiliencia para afrontar esta situación, que es totalmente difícil, ¿verdad? Algo imaginable quizás para nosotros. Y otro tipo de cáncer, ¿verdad? O alguna otra situación, algún accidente que los niños tuvieron y en ese accidente pues fallecieron. Pero otros que le han secuestrado a los hijos, ¿verdad? O han desaparecido. Difícil. Pero aquí la situación es que el hijo no iba a morir por una enfermedad, no iba a morir por un accidente, no es que se lo iban a secuestrar, era que él tenía que quitarle la vida. Más difícil todavía, ¿no creen? ¿Se imagina usted haciendo eso? Cumpliendo o siendo obediente como Abraham lo fue. Abraham tenía que matar a su propio hijo con sus propias manos. Qué terrible, ¿no creen? Una cosa es que un ser amado muera, y otra muy distinta es que le digan a uno que tiene que matarlo. Si alguna vez hubo una orden de Dios que fuera merecedora de una extensa polémica, es esta. Podríamos esperar que Abraham dijera: esto no tiene sentido, no puedo hacerlo. ¿Podría explicarme Dios qué es lo que tiene en mente? Porque a mí no me cabe esta idea de lo que Dios me está diciendo que haga, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Si Dios me acaba de regalar, si Dios me regaló el hijo, un hijo de la promesa, y a través de este hijo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, entonces, ¿por qué Dios me está pidiendo esto? No tiene sentido, ¿verdad? Quiero que Dios me explique. Y lo que sucedió fue, y dice la palabra, del Señor: y Abraham se levantó muy de mañana y se enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿qué le dijo? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué terrible, ¿no? El hijo dice: bueno, aquí está la leña y aquí está el fuego, ¿verdad? El cuchillo. Pero ¿a dónde está el cordero para el sacrificio? Me imagino que, valga la redundancia, que también Isaac se imaginaba lo que iba a acontecer.
Pero mire la fe de Abraham. Dios proveerá. Él estaba dispuesto a llegar a la última consecuencia, sacrificar a su hijo. Pero estaba esperando que en el último momento Dios proveyera el cordero para ser sacrificado en lugar de su hijo. ¿Está conmigo? Abraham, sin cuestionar a Dios ni discutir con él, obedeció inmediatamente su petición. Demostró ser poseedor de una fe asombrosa al decirle a sus siervos que tanto él como el hijo regresarían, al decirle a su confiado hijo que Dios proveería también el sacrificio. Cuando los siervos le dijeron: quédense aquí y nosotros vamos a regresar, no dijo yo regresaré, dijo vamos a regresar. Y al hijo le dijo: Dios proveerá. Es la fe que usted como padre muestra a sus hijos, hermano o hermana. Esa es la fe que le transmite a sus hijos. ¿O qué es lo que sus hijos pueden apreciar en usted? Congoja, aflicción, desesperación, molestia. ¿O está transmitiendo fe en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la aflicción? Yo no creo que para Abraham fuera fácil ir hasta subiendo al monte con su hijo que iba a ser sacrificado y que él mismo lo iba a sacrificar. No habrá sido fácil, hermano. Amén. No es fácil. Si su hijo se le enferma y usted tiene que llevarlo al hospital, usted siente que ese camino de su casa al hospital es tremendamente largo, eterno. Y espera que no hayan vehículos en la calle y que todos los que vayan se aparten, porque usted va urgente. Pero imagínese ir subiendo con el hijo hasta llegar al monte y saber que va a sacrificar a su hijo. ¿No cree que es algo difícil? Abraham, en el fondo, sabía que Dios tenía algo en mente. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo en mente? Amén, hermanos. Que concordaba con el carácter de Dios y con el pacto que Dios había hecho con él. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña. ¿Y qué hizo después? Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Qué terrible, ¿no creen? Yo no creo que Isaac no pudo haber salido corriendo, ¿no? Si los hipotes ahora en día, no medio, usted los regaña y salen corriendo a esconderse. Y este que sabe que el papá lo va a sacrificar no salió corriendo, ¿no? Gran ejemplo, ¿verdad? Para los hijos también. Ejemplo para los padres y para los hijos. Una fe inquebrantable. Qué fe tan increíble, ¿no cree la de Abraham? Ahora podemos comprender la naturaleza de la fe que Dios cuenta como justicia. Dice el verso 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó. Pero aquí no habla de creer, que la gente dice: yo creo en Dios. No, pero que creen superficialmente. O sea, creen porque no pueden negar la existencia de Dios. Esa es una cosa. Pero cuando habla de creer, es creerle a Dios lo que Dios está diciendo. Creer que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Creer que Dios tiene un nuevo día, una nueva mañana, un nuevo amanecer, una nueva bendición para nuestras vidas. Que en medio de la situación que podamos estar pasando, Dios está en control de todas las cosas y está a punto de derramar una lluvia de bendiciones sobre nosotros. Eso es lo que creía Abraham. Él no solamente creía que había un Dios, él le creía a Dios. Él había puesto su fe y su confianza plena en el Señor. Y por eso Pablo lo identifica como el padre de los creyentes. Romanos capítulo 4, verso 11.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de quienes, de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Les sea contada por justicia. Ya estamos todos nosotros. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mire, además de Cristo, Él es uno de nuestros ejemplos más grandes de confianza en el Señor, de la fe, de la confianza que había puesto en el Señor. Él es el que modela la sumisión, la obediencia ante la voluntad de Dios a cualquier precio. Hay personas que se creen que son obedientes a Dios, que aman a Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. Amén. Y eso es fe, porque eso es lo que hizo Abraham. Dios honró eso. Y eso lo podemos ver donde dice Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. ¿Cuántos temen al Señor? Igual que Abraham. Yo conozco que temes a Dios. Algunos le tienen miedo, pero cuando habla de que temes a Dios no le habla de tenerle miedo a Dios. Algunos son como los estudiantes que estudian porque tienen miedo de dejar una materia, no porque quieren aprender. Y otros que hacen las cosas porque tienen miedo que Dios los castigue, no porque le teman a Dios. Porque temer a Dios es honrarlo, es respetarlo, es amarlo. A eso se refiere. ¿Está conmigo? Mire, esa fue una prueba para determinar si Abraham obedecería a Dios. ¿Y qué le pasó con esa prueba? Fue aprobado. Pasó la prueba. Amén. Fue aprobado. Amén. Hoy hacen la prueba avanzo, ¿verdad? Y algunos así la dejan. Hicieron una prueba también para el gremio de maestros y varios la dejaron. Pocos la aprobaron, aunque allí hay otros comentarios. Pero Abraham aprobó la prueba. Y este relato muestra que podemos ser puestos a pruebas con respecto a las cosas más queridas y más cercanas a nosotros. Amén. Más queridas y más cercanas. Puede que tengamos que ofrendar nuestros propios Isaac a aquellos que amamos o que amamos más, y entregárselos al Señor. Amén, hermanos. Ponemos de manifiesto nuestra fe al desprendernos de ello de la manera en que Dios quiere que se haga, y no necesariamente de la manera que nosotros queremos. Sus hijos son una bendición de Dios, ¿no? Son un regalo de Dios, pero también son prestados. Le pertenecen al Señor. Amén, hermanos. Nada es suyo, hermano. Todo se lo ha dado el Señor. Y debemos estar dispuestos a desprendernos, que es lo que más cuesta, ¿verdad? Muchas personas, cuando tienen un familiar que está grave, no lo quieren soltar, no tanto por el familiar, sino por ellos mismos. Qué terrible, ¿no?
Y a veces lo sueltan cuando ya está definido que les dejó la herencia. Hace poco me comentaban de alguien que se discutió con el hermano. Bueno, la mamá tiene demencia senil ya, ¿verdad? Ya no reconoce a la gente y están peleando la herencia. Entonces uno de los hermanos la cuida, llegó el otro, quería hablar con la mamá y no lo dejó verla, pero quería hablar con la mamá, yo creo que no solamente para irla a ver, sino para ver cómo hacía para que le pasara los bienes, entiendo yo, ¿verdad? Y se dieron una peleada, así que el hermano que vi con la mamá le puso una denuncia y lo metieron preso. Y ahí están en pleitos. Pero ¿qué cuesta desprendernos? Desprendernos de las cosas materiales y desprendernos también de las personas. ¿Verdad que sí? Cuesta soltarlos, pero tenemos que entregárselos al Señor. Amén, hermano. Muchas veces cuando he visitado a personas y a los familiares de personas que están en el lecho de muerte, yo he ido a orar por la persona que está enferma, pero también he sido sincero con las personas, con sus familiares, y le he dicho, entrégueselo a Dios. Eso es desprenderse. Y es difícil, pero era más difícil el desprendimiento que tenía que hacer Abraham con su hijo. Entregarle su hijo a Dios con sus propias manos. Tremendo, ¿no creen? Cuando Abraham está dispuesto a desprenderse de Isaac sin importar cuánto lo quisiera, no es que no lo quería, sí lo quería, ¿no? Sobre todo porque era el hijo de la promesa. Demostró que él no era posesivo. Dígale al que está cerca, no hay que ser posesivo. Y ese es el problema, mire. Hay amigos que son posesivos con sus amigos. Si me hablas a mí, no quiero que le hables al otro. Ya sabemos que esa relación va a ser una relación tóxica más adelante. Y si el novio la quiere tener controlada, si ya el novio la quiere tener controlada, ¿cómo la va a tener cuando esté casada? Peor. Y esposos que quieren tener controladas a sus esposas, o viceversa. Esposas que controlan a sus esposos. Ahí te quiero tener sentado. Ahí está el hombre sentado. No hay que ser posesivos. Amén, hermanos. Sí, fueron un poquito los amenes. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Mire, Abraham lo rindió a la voluntad de Dios porque estaba listo para hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Amén, hermanos. ¿Cuántos padres han mandado al hospital a sus hijos porque compraron un carro soñado y de repente el hijo les derramó soda en el asiento y llenos de furia lo han castigado porque son posesivos, ¿verdad?, de las cosas materiales? No podían ofenderle su más preciado tesoro. Pero Abraham estuvo dispuesto a soltar lo que más quería. Todos nos enfrentamos a muchas pruebas en la vida. Amén. Usted no es el único. Todos nos enfrentamos a pruebas. Y aunque su prueba usted en este momento la sienta que es la peor del mundo, le aseguro que no lo es. Hay otras peores. Pero no podemos imaginarnos, ¿verdad?, al pasar por una prueba como la que Abraham pasó. Su obediencia requirió una cantidad de abnegación tremenda y por consiguiente fue de elevadísimo grado, ¿verdad?, de excelencia, la obediencia que mostró Abraham a Dios. Abraham pasó la prueba y esto se confirmó cuando el ángel le dijo: ya conozco que temes a Dios. Amén. No le temía a la esposa, le teme a Dios. Abraham reverenció a Dios
al más elevado precio. ¿Está conmigo, hermano? Miren, en Hebreos capítulo 11 aparece cómo se comenta esta situación de Abraham, esta prueba que Abraham pasó y lo que posibilitó o le posibilitó a Abraham esta prueba. Dice, verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén, hermanos. ¿Cuántos llegarían a este tipo de fe y de obediencia que Abraham llegó? Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, porque creía que Dios podía resucitar de entre los muertos, aunque nunca él había visto tal cosa. Nunca había visto que un muerto resucitara, pero le creía a Dios. Está más difícil que lo que estamos nosotros ahora. Creía que Dios era tan fiel a su palabra y su carácter que si había hecho una promesa, hasta resucitaría a un muerto para cumplirla. Mire, Abraham le creía plenamente a Dios. Completamente. La historia de Abraham nos habla de un hombre, o que una persona puede atravesar la prueba más severa en la vida que podamos imaginarnos, si de verdad confía en Dios. Puede atravesar la prueba más difícil en su vida si de verdad confía en Dios. Amén. Si cree que Él cumplirá su promesa y logrará sus propósitos. Y agréguele esto, sin cometer errores. ¿Está conmigo? ¿No cree que es asombroso ese modelo de fe? Gálatas 3 dice, verso 7, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el verso 9, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire, todo el que viva por fe en Dios, en ese sentido espiritual, es hijo de Abraham, porque Él es el Padre de todos los creyentes. Tenemos que percatarnos de que Dios nos permitirá atravesar pruebas y que Él nos va a sostener en medio de dichas pruebas, porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios, en que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien, acorde a su propósito. Por eso Romanos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y también otra porción dice, cuando pases por las aguas, no está ahí en la porción del versículo, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas. Amén. Donde quiera que tú vayas. Donde está Dios está la bendición. Amén, hermanos. Si Dios está con nosotros, vamos a ser bendecidos por el Señor. Pero tenemos que tener esa fe que mostró Abraham. Todos soñamos con un ambiente de confort, de tranquilidad perfecta, ¿no? Que todo marche bien. Bueno, el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, etcétera, ¿no?
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y después dice, aderezas mesa delante ¿de quién? En presencia de mis angustiadores. Amén. Entonces, aunque cualquier descanso temporal de las pruebas puede llevarnos a pensar que hemos logrado librarnos permanentemente de ellas, nuestra vida en la tierra nunca estará libre de pruebas. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido el mundo. Y David dijo en el Salmo 36, en mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Podemos vivir en un paraíso pensando que jamás vamos a tener problemas, prediciendo un futuro de tranquilidad, pero eso es una fantasía. Cristo advirtió a sus discípulos y a todos los que siguen sus pasos que esperaran pruebas en esta vida. Verso 18 del capítulo 15 de Juan, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no os hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual del Padre procede, Él dará testimonio acerca de mí, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tomás Manton dijo en una ocasión, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo ninguno sin cruz. Como cristianos podemos estar seguros de que no nos sobrevendrán pruebas sin la ayuda de Dios. Dios estará con nosotros en todo momento. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí radica nuestra confianza en el Señor. Triunfaremos sobre las pruebas con la presencia de Dios en nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?